Saludos y bendiciones, bienvenido a su toque de queda, el cafecito con Solimán por su canal 6. Siempre, siempre contigo. Adelante, Branch. Felices y contentos de poder reencontrarnos con ustedes en una entrega más del café más caliente de la televisión dominicana, el cafecito con Solimán. Y bueno, ustedes saben que siempre colocamos cada uno de nuestros encuentros en manos del Todopoderoso. Esta vez vamos a leer el libro de Filipenses, sus capítulo 2, verso 3, que dice de la siguiente manera: No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Considera a los demás como superiores a vosotros mismos. Amén. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Cuéntenme, chicos, ¿qué tenemos hoy? Este café está bien caliente. El café siempre está caliente, pero en esta semana el que ha estado más caliente es el presidente Luis Abinader. Y dijo que él no está en política, que está en trabajo. Esta semana se ha dado inicio a importantes obras, como el trabajo de construcción para una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional Las Américas, que está pautada para iniciar en el año 2028. Así que ustedes saben, pero también con mucho júbilo fue recibida la inauguración de la nueva circunvalación de Baní. ¡Ay, señores! Así que ustedes saben, mucho desarrollo para la región sur del país. El presidente está enfocado. Esta se realizó con una inversión de 7.700 millones de pesos. Consta de unos 17 puentes y 20 kilómetros de extensión y un solo peaje. Un dato muy importante, un solo peaje de 100 pesos cerca de la zona de Galeón. Así que seguimos trabajando. Ay, señores, la semanal con la prensa, 5 años de buena gestión, 5 años de grandes transformaciones, fue presentada este lunes en la semanal y el cafecito con Solimán tuvo su participación. Adelante, señor director. Buenas tardes, señor presidente. José Solimán, el cafecito con Solimán, canal 6. Felicitarlo, presidente, por estos 5 años de gestión, grandes transformaciones, grandes cambios. Una parte que sí me preocupa, presidente, es el tema de la recaudación. Hablamos que dejamos de percibir 122.000 millones de pesos de la reforma fiscal. Hablamos que más de 800.000 personas no pagan la luz. Hablamos, presidente, que el 75% de la multa de tránsito no se pagan y más del 54% de las MIPYME están en la informalidad. ¿Qué medidas se están tomando para una mejor recaudación de impuestos? Muchas gracias. Sí, nosotros hemos mejorado ligeramente el porciento de cobro en relación con el PIB de la economía, pero ligeramente. Ese es uno de los retos que tenemos. Nosotros ya tenemos, como dije, nuestro presupuesto plurianual con todos los proyectos que tenemos ya presupuestados, pero eso es un reto que tiene el país. Ay, señor, el cafecito con Solimán, allá, como siempre, apoyando la gestión del señor presidente. Adelante, Branch. Señores, pero recuerden que llegamos a ustedes gracias a Cabet, corredores de seguros, seguridad y confianza para ti y para los tuyos. Recuerden que estamos ubicados en Caonabo, número 53, así que ya saben. Ay, señores, y desde aquí, del cafecito con Solimán, Diana, nosotros queremos felicitar al Club de Salcedo, quien ganó ayer un enfrentamiento con el Club Atlántico. Señor director, tiene algunas imágenes. Ya estuvimos con Freddy Fernández, ayer estuvimos con el alcalde de Cutupú, nuestro amigo Florentino. Ganamos, señores, la tropa celeste ganó ayer en Salcedo. Ay. Bueno, señores, quédense con nosotros porque tras la pausa, ¿qué tenemos, Solimán? Señores, tenemos al señor Daniel Pou, tenemos, señores, al señor José Adolfo Herrera, un cafecito caliente, un cafecito sabroso, después de la pausa. Bendiciones. El futuro de la agricultura está aquí. En acuicultura, hemos aumentado nuestra producción de 300 toneladas en 2020 a 1.200 toneladas en 2024. Innovación, tecnología y compromiso con el desarrollo agrícola.
Con el presidente Luis Abinader y el ministro Limber Cruz, el campo dominicano está en buenas manos. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Para que estés informado, entra al portal www.informatrd.com, el periódico de la veracidad, el periódico de los dominicanos. Infórmate RD. Para que estés bien informado, conéctate con informatrd.com de mi amigo Solimán. Y continuamos con el café más caliente de la televisión dominicana y ya está con nosotros. ¿Qué? Daniel Pou, señores, politólogo, especialista en políticas públicas, mejor conocido por ahí, ¿no?, por su visión crítica de la realidad nacional, siempre con un análisis profundo. Daniel, bienvenido al Cafecito con Solimán. Yo muy complacido de estar aquí con ustedes, que no me había estrenado en este espacio. El honor, Daniel Pou aquí en el Cafecito con Solimán, el honor es nuestro, Daniel. Hace mucho tiempo que te damos seguimiento, una persona que admiramos, que queremos y que tiene una opinión, Branch, muy céntrica y muy puntual. El panorama político en la actualidad, ¿cómo lo visualiza, Daniel? Bueno, el panorama político está interesante, pero sin grandes definiciones o cambios de rumbo. Repíteme esa partecita. Sin grandes definiciones ni cambios de rumbo. Okay. Y lo digo porque la oposición todavía no encuentra un norte para asumir un discurso en que situarse, un discurso constructivo, no los discursos de diatribas y de retorcimientos con intenciones malsanas, sino un discurso propositivo. Y claro, se confronta con un gobierno que está demostrando con hechos la buena gestión. Entonces, eso lo tiene a ellos medio desorientados, porque es que los políticos tradicionales no son capaces de entender que ya el ciudadano de antes no es el ciudadano de este nivel del siglo XXI, que está saturado de información, que tiene conciencia plena de cuáles son sus deberes y sus responsabilidades en la sociedad, y que no tiene esas lealtades cuasi religiosas que antes existían. Aquí antes habían políticos que decían disparate y todo el mundo lo aplaude. Hoy en día la gente anda con un escarpelo en la mano, diseccionando todo lo que le dicen, todo lo que escucha y todo lo que ven. Entonces, la realidad se impone. Señora, él lo dijo. Daniel Pou, claro y preciso. Anoten ahí. Adelante, Branch. Daniel, me gustaría que nos dieras a conocer cuáles son estas reformas institucionales que tú consideras que son urgentes para los últimos años del gobierno actual. Bueno, ya tenemos un nuevo Código Penal. Excelente. Que con algunas
algunas zonas grises, creo que se puede ir perfeccionando. Perfecto. Porque definitivamente el Código Penal todavía incluso, yo estuve estudiándolo, no he terminado, lo tengo abierto en mi computadora, en mi escritorio, en mi estudio, y tiene algunas desproporcionalidades en penas. Sí. Y luego hay algunos elementos que serían menester reconsiderar desde el punto de vista de la doctrina del derecho. Excelente. ¿Cuáles serían esos, Daniel? Bueno, el tema de la proporcionalidad es un tema muy importante. Muy importante, eso es así. Aunque el mismo código en el discurso, en la narrativa, hace hincapié en la proporcionalidad, en algunos momentos se pierde. Merma un poco, sí, eso es así. En términos de las penas y en términos de los tratos frente a determinadas circunstancias. De acuerdo. Sobre todo en lo que tiene que ver con lo público. Eso, pero también lo hay en lo que es la parte del derecho penal que tiene que ver con lo privado. Hay algunas visiones que hay que modernizar un poco, porque la tecnología mantiene unos balances de desarrollo y una rapidez que lo podemos sobrepasar en muy poco tiempo. Entonces, eso es otro tema. Y ya el derecho no es esa ortodoxia de estar citando artículos de leyes, ya el derecho se piensa desde la abstracción misma de lo que es la fenomenología. Entonces tenemos que pensar más en derecho, menos en esas doctrinas jurisprudenciales y otros aspectos que pueden convertirse, si bien en referente, no pueden asumirse a nivel de tabula rasa, o sea, según el texto legal. Daniel, vemos una ministra de Interior y Policía que no se ha detenido, pese a las críticas, a tantos desafíos que ha tenido durante su gestión, y vemos que continúa trabajando. Eres una especialista también en seguridad nacional. Partiendo desde acá, ¿cuáles serían esos retos que sigue enfrentando hoy la Policía Nacional para que permanezcamos con una gran seguridad nacional? ¿Qué nos falta? El tema de la seguridad pública y seguridad ciudadana no es un tema que se pueda abordar exclusivamente desde el punto de vista policial. Por eso es que las políticas de seguridad ciudadana que han sido exitosas en la región, en el continente y en otros países, han sido políticas muy integrales con múltiples abordajes, temas de compromiso desde la educación, desde la salud, desde lo que es el ámbito de la recreación, de lo que es la cultura, porque el ser humano tiene una característica en términos de su comportamiento, es que el ser humano se ve en un contexto y define sus metas y sus objetivos e identifica sus oportunidades en función de la amplitud de visión que tiene. Entonces, por ejemplo, el sector educativo aquí le falta musculatura para sumarse a las políticas de seguridad ciudadana. Y sobre todo a esas políticas que se ha hecho un esfuerzo descomunal, esas políticas de violencia sistémica que son parte de un aprendizaje en negativo que se ha hecho de lo que son las relaciones entre los humanos. Excelente. Nosotros tenemos que empezar a desmontar eso. Excelente. Ahora, la ministra de Interior y Policía ha demostrado tener más que olfato, ha tenido la agudeza suficiente para robustecer la musculatura de las políticas del Ministerio de Interior y Policía y atacar las bases de todas esas malas prácticas deformantes, perversas, que son promovidas incluso desde el crimen transnacional para crear
y fomentar una cultura de violencia en la República Dominicana. Ay, señores, lo dijo Daniel Pou, nuestro saludo, nuestras felicitaciones para Farideh. Farideh Raful. Farideh se ha convertido en un blanco. Yo no sé si ella tiene conciencia de eso. Y si el presidente tiene conciencia de eso, se ha convertido en un blanco prioritario de lo que es el ecosistema del microtráfico en República Dominicana, que como todos sabemos, forma parte de una cultura que ha ido tomando espacio, ha ido incluso creando, porque la gente cree que todos esos teteos son ingenuos y son solamente espacios de diversión. No, son espacios de cooptación ideológica de la juventud para incorporarla a la cultura del microtráfico, que como todos sabemos, el microtráfico mueve en nuestra economía miles de millones de pesos mensuales. Es la economía sumergida de los barrios, donde incluso parte de los beneficios se destinan a impactar socialmente a esos sectores, que la mayoría son sectores excluidos, y entonces ellos se le venden como sus salvadores. Craso engaño, ¿verdad? Pero que eso tiene su efecto. Entonces, la ministra de Interior ha empezado a desmontar todo ese escenario que pretende ser un escenario de diversión, un escenario de recreación, pero es realmente un escenario donde se condicionan los valores de los jóvenes. Eso es así. Daniel Pou, aquí en el Cafecito con Solimán. Farideh, una funcionaria eficiente, al igual que José Adolfo Herrera. La reforma fiscal, yo he hecho hincapié y he sido persistente con el tema de la reforma fiscal, ya que dejamos de percibir 122.000 millones de pesos. Tu posición con relación a la reforma fiscal, Daniel Pou. Yo soy de los que considero que urge, y eso tiene que ser un tema 1A en lo que resta del año en la agenda del presidente, que se empiecen a dar los primeros pasos. Ahora, la reforma fiscal tiene que tener dos elementos fundamentales. Primero, hacer más progresivo el sistema de contribución fiscal en República Dominicana. Es decir, que los que más tienen aporten más. Ok. Eso es una cosa. Sí. Y lo segundo, que las principales recaudaciones que se incorporen al sistema fiscal de República Dominicana son las recaudaciones de los evasores fiscales, porque usted no puede hacer una reforma fiscal para que los que pagan paguen más y los que no pagan continúen sin pagar. Okay. Entonces, aquí vamos a tener que poner en blanco y negro las fichas sobre la mesa. Y llamar a los sectores empresariales. Bueno, ustedes no están pagando, usted tiene 15 años declarando pérdida, pero su empresa sigue operando. Vamos a hacer un acuerdo para empezar a pagar. Porque que si tú no le creas, y eso hay que imponérselo, porque el Estado no está para ser subalterno de grupos de poder de la sociedad. El Estado está para imponer el imperio del bienestar social de la sociedad. Entonces usted va a tener que empezar a pagar. No puede pagar, entonces cierre. Exactamente. Porque el Estado no puede subsidiar empresas privadas para que unos señores vivan como magnates con lancha, villas en Miami, villas en Punta Cana, villas en balcones del Atlántico. Villa por aquí, villa y te declaren pérdida todos los años. Y la pobre clase media llevando sobre sus hombros la gran carga fiscal. Eso es así. Porque los pobres contribuyen a través de lo que pagan indirectamente, y ese es el problema, que tenemos un sistema que la mayor parte de las recaudaciones son recaudaciones a través del consumo, y eso es una penalización que acrecienta la desigualdad social y de oportunidades en una sociedad. Entonces hay que revertir el modelo. Ok, excelente. Daniel Pou, el Cafecito. Daniel, adelante, Diana. ¿Qué tan sostenible es el modelo de inversión en infraestructura como motor de crecimiento para el país? Mira, el modelo de inversión en infraestructura es importante, y hoy en día en la mayoría de los grandes países se ha convertido en el ariete que va surcando ese océano
inconmensurable de lo que es la inversión en infraestructura. Ahora bien, ese sector tiene que modernizarse. Ok. No podemos seguir trabajando horas a hombres como si estuvieran haciendo la pirámide de Egipto. No, tiene que hacer una inversión, renovarse, hacer más eficiente la inversión en infraestructura, el sector privado, abaratar los costos, igual que el sector público también, e ir rompiendo la dependencia de esa masiva mano de obra de los vecinos haitianos que tienen tanta presencia en República Dominicana. Daniel Pou, aquí en el Toque de Queda, Branch, el cafecito con Solimán por su canal 6. Daniel, en la parte final, Daniel, yo quiero que no dé tu visión con relación al tema de la oposición, que todo lo que el gobierno central hace se lo encuentran mal. Tu percepción con relación a la oposición. Mira, yo soy un hombre que busca información científica sobre las cosas. Ok. Y es lamentable, penoso y hasta miserable ver una oposición que se pone a divulgar noticias falsas para apoyar la retórica de un supuesto fracaso del gobierno de Luis Abinader. Por Dios, eso, señores, es como meterse en terreno fangoso, en terreno movedizo, y ponerse a mover las piernas porque usted se hunde más. Okay. Entonces, eso es parte sencillamente de la incapacidad que tiene la oposición de articular un discurso de oposición. Esa partecita, Daniel, digno, repíteme esa partecita. Qué bien sonó eso, Diana. La falta de articular que tiene la oposición. La incapacidad de articular un discurso digno, okay, un discurso con robustez, sí, que le permita vincularse más a la ciudadanía. Pero los partidos políticos de la oposición, sobre todo los que más edad tienen en la escena política, se acostumbraron a un modelo que los ha llevado a romper con la democracia. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque se convirtieron en partidos autocráticos. Entonces creen que con dinero, con maletines, con alianza con sectores oscuros y espurios de la sociedad, van a lograr renovar ese vínculo. Señores, los resultados de las últimas elecciones son elocuentes. Eso es así. La del 2020, ok, que el COVID tal. Después la del 2024 demostró que no fue el COVID. Que es la desvinculación, la falta de anclaje, la falta de compromiso entre sociedad y partidos políticos. ¿No está esa, José Cardoso? Y esos partidos han demostrado su nivel de erosión. Las últimas estadísticas, que aunque hubo trasiego y vasos comunicantes, que los PLDistas le compraron a Lionel, que si votaban por él iban a lograr una segunda vuelta, se quedaron todos con las cativías en las manos sin freír, porque no hubo segunda vuelta, y al contrario, lo que hizo fue que el presidente Abinader logró una ventaja de más de 27 puntos. Eso es así, eso es así. Entonces, señores, tomen la realidad como parámetro para construir una oposición política. No sigan con tantas elucubraciones, sobre todo porque ya en República Dominicana todos los santos se cayeron de los altares. ¡Dale, Diana Sánchez! Bueno, yo quisiera ya no hacer más preguntas, pero este cafecito, Daniel, te cuento que no solo se toma en la República Dominicana, sino también en otras partes del mundo, como España. Y antes de despedirnos, me gustaría cerrar con que nos des una pequeña panorámica internacional de cómo influye el contexto internacional con las políticas públicas de la República Dominicana. Bueno, indiscutiblemente que el escenario internacional está al rojo vivo. Candente en los últimos días. En estos momentos, bueno, tenemos, y nosotros somos muy impactados por el influjo de lo que sucede en Estados Unidos, un presidente que todos los días se levanta de un lado y con una idea nueva, y que puede llevar a Estados Unidos a una recesión, de acuerdo a los grandes expertos del mundo de la finanza, de aquí a final de año.
nosotros tenemos que actuar con mucho sigilo. Eso es así. Nosotros tenemos que ir buscando mercados para diversificar nuestras exportaciones. También tenemos que ir estableciendo alianzas estratégicas para lograr captar inversión directa en República Dominicana, que somos exitosos, somos uno de los países de la región que más captamos, porque debido a que tenemos una estabilidad política, tenemos a un gobierno que le brinda seguridad jurídica. Ahora mismo nosotros tenemos más seguridad jurídica que Estados Unidos. ¡Ay! Excelente. Lo dijo, señor. Y entonces hay que cuidar también mucho el país, porque podríamos ser víctimas de esas complicidades internacionales que siempre se han movido y han visto con ojeriza el desarrollo que ha tenido República Dominicana, la estabilidad que ha podido alcanzar, a pesar de que nuestro vecino país hoy en día es un país que está en desbandada, con un Estado fallido, que por lo visto ni la comunidad internacional se interesa por ayudarlo, producto de lo poco redituable que resulta acercarse a ese país. Sin embargo, nosotros, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, hemos logrado mantener nuestra estabilidad, y a pesar de que muchos los dominicanos conspiran de manera febril 24 horas. Daniel Pou aquí con nosotros. Señores, ahí están las pautas. Y como dijo papá Hipólito Mejía en la inauguración en esta semana que se realizó de la circunvalación en Baní, cuando usted vaya a criticar, verifique las cifras. Quédese con nosotros, porque tras la pausa, más del cafecito con Solimán. José Adolfo Herrera en breve. Hoy quiero hablarles no como presidente, sino como ciudadano, como padre, como hijo, como dominicano. Porque la transformación que estamos viviendo no es una promesa, es una convicción. Y cuando uno cree, uno actúa. Por eso iniciamos un cambio profundo en nuestra Policía Nacional, para que proteja con justicia, para que sirva con respeto, para que inspire confianza. No es un camino fácil, pero es el camino correcto. Y lo estamos recorriendo juntos, con pasos firmes, con decisiones reales, porque merecemos una policía que esté a la altura de su gente. Una policía que cuide sin miedo, que escuche sin prejuicios, que actúe con humanidad. Y eso ya comenzó. Excelentísimo señor presidente, este gesto suyo no es solo una entrega de autobuses, es una respuesta concreta a una necesidad sentida durante años por nuestras familias. Gracias a su visión de una educación accesible para todos, los estudiantes de Samaná tenemos garantizado un camino seguro a la escuela. En TRAE, la seguridad en el transporte de los niños y niñas desde y hacia las escuelas es de alta prioridad. Cada niño que se transporte en un autobús del TRAE está dotado de un seguro de vida y una póliza de salud que lo cubre contra cualquier incidente dentro y fuera del autobús y en los centros educativos. Pero TRAE no solamente impactará más de 17.500 estudiantes en los municipios de Samaná, La Terrena y Sánchez, sino que TRAE generará en esos municipios un total de 110 nuevos empleos directos. Y fiscalizaremos la operación de los autobuses, así como detectar la necesidad de mantenimiento, consumo de combustible. En fin,
todo el comportamiento de los choferes y auxiliares para garantizar la integridad de esos niños desde y hacia las escuelas. Ya miles de estudiantes pueden llegar a las escuelas con confianza y con seguridad, sabiendo que su país los impulsa para llegar más lejos. Bueno, se siente bien por la protección de los estudiantes. Llegaremos más temprano, seremos puntuales, no nos vamos a mojar. Ya no tenemos que aguantar el sol y vamos a estar con aire. Que ya no vamos a tener accidentes en la calle y eso es mucho mejor porque en un motor te puede pasar cualquier cosa y en una guagua no. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El futuro de la agricultura está aquí. En acuicultura, hemos aumentado nuestra producción de 300 toneladas en 2020 a 1.200 toneladas en 2024. Innovación, tecnología y compromiso con el desarrollo agrícola. Con el presidente Luis Abinader y el ministro Limber Cruz, el campo dominicano está en buenas manos. Cuando el cambio y la modernidad se juntan, se siente. El Indotel se renueva, poniendo la tecnología al servicio de la gente y acercando cada vez más las herramientas de la comunicación al ciudadano. En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y el Ministerio Público, dimos el primer paso del proyecto de bloqueo de señal telefónica en centros penitenciarios. Además, el inicio del programa piloto para dotar de equipos tecnológicos a los destacamentos policiales y capacitar a los agentes. Acciones que transforman y actualizan la calidad de las comunicaciones y la vida de los dominicanos. Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Para que estés informado, entra al portal www.informatrd.com, el periódico de la veracidad, el periódico de los dominicanos. Infórmate RD. Para que estés bien informado, conéctate con informatrd.com de mi amigo Solimán.
Aquí continuamos aquí en el toque de queda, el cafecito con Solimán. En cada rincón del país, Fausto, se ve y se escucha el toque de queda, el cafecito con Solimán por su canal 6. Hoy Diana, ay señores, un amigo, un hermano, uno de los funcionarios más eficientes, José Adolfo Herrera, señores, asistente técnico de los bienvenido, José, tocayo, nuevamente. Así es, tocayo. Ante todo, un gran saludo, un gran abrazo a toda esa teleaudiencia que les sigue siempre. Y nada, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes. Excelente. A la orden. Trenes de 6 vagones, Diana. Frangeli. Señores, yo estuve ahí presente. No hay filas. Ya no hay filas en la línea 1, señores. Yo estuve ahí presente, señores, y de verdad que qué momento más emotivo, más bonito. Se vio el calor de la gente. Allí estuvimos con Rafael Santo Pérez, el director, una persona afable, un director que está haciendo un buen trabajo. El impacto que tú has tenido, José, trenes de 6 vagones. Felices estamos. Ya definitivamente empezamos con los trenes de 6 vagones. Pudimos ingresar el lunes 4 de esos trenes. Ya hoy tenemos 6. En la línea entera hay 20 trenes. Y hay 6 de 6 vagones en la actualidad, lo que significa alrededor de un 30% de aumento de capacidad. Y para final de mes vamos a tener 8, que significará un 40%. Tenemos más trenes que se irán anexando a medida que la demanda siga aumentando. Porque ha sido tan bueno que hemos aumentado alrededor de un 14% la cantidad de pasajeros. Se registró este lunes. Y sobre lo que todo quiere decir que más gente está entrando al tren. Quizás alguno por curiosidad de que le toca, pues te puede tocar o no. Pero real y efectivamente pudimos constatar que ya no hay filas. O sea, siempre debe haber una fila, pero que entran, o sea, no se para, es caminando, no hay una fila parada de personas. Gracias a Dios ha resultado todo un éxito los trenes de 6 vagones. Sobre todo en esta semana que han estado algunas vías cerradas, esta nueva modalidad, señores, ha contribuido bastante a reducir el congestionamiento vehicular. José, ¿cómo ha sido la perspectiva de satisfacción de ustedes al ver que tras tanto esfuerzo realmente está funcionando? Y también cómo se preparan para la línea 2, porque ya los usuarios de la línea 2 del metro están reclamando que cuándo para ellos, ¿verdad? Así debe ser. Real y efectivamente, en el año 2017 se hizo un estudio, una empresa francesa, sobre un estudio general del transporte en el Gran Santo Domingo. Y ahí se determinó que la línea 1 necesitaba que se ampliara su capacidad de una vez. Lamentablemente, por H o por R, no fue sino hasta el 2020 que se empezaron a dar los primeros pasos. Me imagino que quizás esperando financiamiento, que se consiguió con la FD, por lo que sea, pero empezamos en el 21. Acuérdense que nosotros entramos en plena pandemia. Eso es así. Y hasta el 21 no pudimos empezar eso. Y fue un trabajo muy fuerte, porque en esa línea 1 había que ampliar los andenes, es decir, había que hacer una obra de ingeniería civil primero. Ustedes recuerdan que habían unas columnas en el medio de la vía. Bueno, eso era para ampliar. Porque cuando llega el tren, nada más tenía andén. Andén es donde se desmonta la gente. Nada más tenía andén para trenes de 3. Entonces tuvimos que hacer eso. Ese fue un trabajo sumamente arduo, difícil, porque se hacía de noche. Y nada más teníamos 3 horas y media para trabajar cada día. 3 horas, 3 horas y media. Y le causamos a toda esa población también grandes incomodidades, porque había que cortar la luz completa del barrio. Ya ustedes saben lo difícil que fue eso, pero lo logramos. Lo logramos y ya tenemos estos trenes. Para nosotros sabíamos que sí, que iba a funcionar. En ese plan que se llama PEMUS, que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Gran Santo Domingo, se establecía que en el año 2025 teníamos que empezar a la ampliación de capacidad de la línea 2. Y ya estamos dando esos pasos. Tenemos tenemos el financiamiento. Repíteme esa partecita. Tenemos el financiamiento. O sea, con la Agencia Francesa de Desarrollo. Están los cuartos. Los cuartos estarán. Tiene que pasar por un proceso de congreso, no hay que esperar la reforma para eso. Ese no. Y además, dentro de ese plan está también la construcción de una nueva cochera. Porque tenemos mucho más trenes que antes.
Okay. Cuando entramos al gobierno en el año 2020 teníamos 40 trenes operativos, eran 43 y habían 3 que estaban averiados por un accidente que habían tenido dentro de uno de los túneles, que eso nunca se dijo, pero sí estaban averiados. Hoy tenemos 72 trenes. 72 trenes. Casi duplicamos la cantidad. Casi duplicamos. Y para el año que viene vamos a tener 84. Ay. Y para el 2028 vamos a verla más que duplicado porque vamos a tener 92. Ay, señores, mírenlo ahí en pantalla. Que trenes va a haber por un tubo y 7 llaves, como dicen. Gracias a Dios que el presidente Luis Abinader es un hombre que es un estadista más que un presidente simple, porque cuando Rafa Santos lo invitó al metro, que él nunca se había montado, en medio de la pandemia, y se desmontó, las palabras que le dijo a Rafa fue: Rafa, esto hay que seguirlo. No importa quién lo iniciara. Y así lo ha demostrado. El presidente ha iniciado 2 líneas de metro y 3 de teleférico. Eso es así. Sin importar quién lo haya hecho, porque este presidente es consciente de que cuando el pueblo necesita algo, no importa quién lo haya iniciado, que haya sido su supuesta marca, el presidente realmente hace lo que le conviene a la nación dominicana. Eso es así. José, me imagino que un paso tan importante como este viene acompañado de una inversión. Claro. ¿Puedes comentarnos un poquito sobre ello? Sí, esta inversión fue, incluyendo los trenes nuevos que se compraron, anduvo alrededor de los 250 millones de dólares. Ok. Sí. En la línea 12 son alrededor de 560, 500, casi 600 millones de dólares es lo que se va a llevar, que son 37.500 millones de pesos en la línea 12. Ay. Y en la línea 2B, por igual, va a ser, en la línea 1B, perdón, va a ser alrededor de 280 millones de dólares. Y eso incluye los trenes nuevos que demanda cada una de esas líneas. José Adolfo Herrera, aquí en el Cafecito con Solimán, el toque de queda. Desde España te mandan fuertes saludos. La línea 12 del metro, pruebas dinámicas. Hay personas que en principio decían, pero ¿y dónde que se están haciendo? Se estaban haciendo de forma soterrada. Pero ya veo los alcarricenses, esas personas de Santo Domingo Oeste, que de noche están saliendo y dicen, pero es verdad, míralo ahí. Háblanos de la prueba dinámica. Mira, los trenes, cuando se termina la obra civil, como prácticamente la tenemos terminada, entonces hay que empezar a subir los trenes. Pero es todo un proceso. Y las pruebas dinámicas se van haciendo poco a poco. Primero empezamos dentro del túnel. Después salimos del túnel y llegamos a la primera estación. La semana pasada llegamos a la segunda estación. Mañana lo vamos a hacer diferente, no va a ser de noche. Posiblemente porque tienen que confirmarse una serie de cosas. Y mañana a las 6:30 de la mañana vamos a arrancar con esa prueba dinámica con el tren y pretendemos llevarla hasta los Alcarrizos. Levántense temprano para que puedan ver. Vamos a estar ahí dando vueltas hasta las 10 de la mañana. Adelante, Diana. El reto más Una grande. cosa importante Sí, es decir que al principio el tren va muy despacio. Porque se van tomando una serie de mediciones que son las que garantizan que después tengamos las certificaciones correctas para que el tren pueda ser operado comercialmente. Esa operación comercial está pautada para el mes de febrero del 2026, que es cuando vamos a cumplir 4 años, porque hay una falsa percepción de que empezamos en el 2020 y empezamos en el 2022, esa línea fue. O sea que estamos en el tiempo preciso. Estamos en el tiempo preciso, claro. Pudimos haberlo hecho más rápido, pero ustedes saben que la gran cantidad de expropiaciones o afecciones, como nosotros le llamamos, fue extraordinaria. 1.590 afecciones, sin un solo escándalo. Ay, señores, eso es transparencia. José, veo que siguen trabajando, ¿verdad?, de manera enfocada, con bastante proyección. El reto más grande que tienen de ahora en adelante. Mira, el reto más grande que tiene la OPRE es terminar la línea 12, o sea, tenemos que ponerla en funcionamiento. Y desde luego continuar con la línea 1B que va hacia Punta de Villamella. Ahora bien, lo que es la movilidad urbana no se para. Nosotros tenemos un plan maestro de las líneas que tienen que construirse en el país. Y lo lógico sería que en un plan de país, ¿no es verdad? Un pacto de país, cada gobierno se comprometa a iniciar una línea de esto. En ese plan que yo le dije de movilidad urbana sostenible e integral, todos los medios
son importantes. Es importante los corredores, son importantes el monorriel, son importantes los teleféricos, son importantes las 6 o 7 líneas de metro que están proyectadas. Okay. Igualmente es importante un tranvía, que no es como los viejos de San Francisco. Sí. Ya el tranvía es un tren, usualmente con 2 vagones, es lo más común, que corre por nivel de la tierra. Okay. Y ese es el lugar óptimo para ese es desde Jaina por toda la avenida Independencia y sube por la Winston Churchill, porque hay una pendiente muy grande que para el metro no es adecuado. La gente de Jaina tan contenta. Claro, no, porque Jaina va a tener eso, pero también Jaina tiene una línea de metro que va desde la Luperón con la Independencia y sube hasta el 9. Y ellos tienen un teleférico que va avanzando aceleradamente, que va desde Jaina hasta el 9. José, ¿y ustedes tienen pensado conectar actualmente más estaciones con el teleférico de Santo Domingo? Bueno, en cada teleférico que se está haciendo está conectado a una estación. Es decir, más. Eso dependerá de las necesidades, porque el teleférico no es un medio de transporte masivo, pero es un alimentador. Por ejemplo, la gente que no está puede llegar el metro, llega el teleférico. Lleva a la gente del teleférico, la lleva en el teleférico para que cojan el metro. Excelente. Adelante, Branch. Ahí sí. ¿Podrías comentarnos un poquito acerca de cuál fue la inspiración para incorporar todo ese proyecto? ¿Cómo inició? El proyecto inició Sabemos que inició en el 2022, pero... tú dices la línea 12. Así es. No, la línea 12 se inició a instancia del presidente de la República después que se montó en el metro. Y cuando lo vio, todavía habían personas que nos metíamos con bozales, ¿no? Con mascarillas. Claro. Cuando él salió de ahí dijo, esto hay que seguirlo. Señores. Y déjenme decirle que hoy, nosotros estamos transportando 400,000 personas diarias. Diarias. Más. No, 400,000, cerca de 400,000, pero vamos aumentando. Eso significa, el año pasado tuvimos unos 115 millones de pasajeros en el año. ¡Ay, señores! Esperamos que para el 2028 tengamos 140, 150. José Adolfo Herrera, aquí en el Cafecito con Solimán, hablando claro y preciso. Línea 1 se ha robustecido. La línea 12 en febrero estará funcionando en su tiempo preciso y con los fondos destinados. Pero hay una línea 3, José Adolfo. La línea 3, ya eso no la va a hacer OPRED. Porque cuando se creó la ley del Intran en el 2017 también, ahí aparece ya que OPRED, igual que OMSA, que ya sí lo hizo, se convierta en una empresa pública o público-privada. Va a ser pública porque es muy difícil entregar el metro por la gran cantidad, es un bien estratégico del Estado Dominicano. Entonces, esa línea 3 fue reformada un poco, se amplió más, y esa línea 3 va desde la autopista Duarte por toda la prolongación 27 de febrero, pasa a la Plaza de la Bandera y llega hasta los Tres Ojos. Anota esa foto. Hasta los Tres Ojos. Ahí se va a encontrar con varias líneas. La línea 3 se encuentra con varias líneas. Se encuentra ya con lo que hemos llamado 2D, desde Megacentro. Hay una estación debajo que está construida, que llega hasta Los Mameyes y se encuentra con esa línea 3, que es lo que han llamado el tren metropolitano. Excelente. Que se había parado porque no había la reforma fiscal, no se pudo hacer, todo el mundo sabe por qué. Pero cuando el presidente fue hace unas semanas a Francia, creo que a Niza, era en Niza que estaba. Sí, que había un evento en Niza, ahí se encontró con el presidente francés Macron y se comprometió él, le ofreció al presidente ahí el 90% del financiamiento de esa obra. Lo que quiere decir que ya la obra va, se están haciendo los planos, no somos nosotros, lo está haciendo otra institución, que es la que se va a encargar de eso, que es FITRAN, que es el Fideicomiso de Transporte. Excelente. José, mensaje para los usuarios del Metro de Santo Domingo. No siempre se tiene la oportunidad de hablarle directamente a ellos. ¿Qué les dirías? El mensaje que le puedo dar a los usuarios del Metro de Santo Domingo es que sigan cuidando y defendiendo su metro. Que ese metro es de ustedes y tienen que defenderlo y cuidarlo para que todos podamos seguir disfrutando el mismo.
habrán más líneas, habrá más movilidad para las personas del Gran Santo Domingo y vamos a continuar trabajando en favor del pueblo dominicano. Lo dijo José Adolfo. Las normativas internacionales se están cumpliendo en la línea 12, José Adolfo. Todas, en todas partes. O sea, el metro, los metros no se hacen a lo loco, tienen que cumplirse las reglas, tienen que cumplirse los reglamentos, tienen que llevarse a cabo los protocolos internacionales debidos. Si no, no podemos subir un tren, porque es un asunto de seguridad pública. Entonces, la obra civil, se ha hablado mucho, y bueno, que hablen, ¿no es verdad? Pero son los mismos constructores. Es el mismo diseñador de la línea 1, de la línea 2 y de la 12. Es el mismo. El mismo. Es el mismo. Es el mismo. O sea, si lo es la misma empresa, uno, es la misma empresa dominico-española. Claro. Y ahí están. Acuérdense, recuerden esto. El metro tuvo, desde el día 1, en el año 2005, tuvo muchísimos ataques. Totalmente. No se sienten como ahora porque no había redes. Lo dijo José. Entonces, digo, hay que hacer el mea culpa porque mi partido, que era el PRD en aquella época, ¿no es verdad? También lo criticamos porque éramos oposición y había que atacar al gobierno, que es lo mismo que pasa ahora. Totalmente. Pero el metro llegó para quedarse y realmente la ciudad de Santo Domingo no va a crecer hacia los lados. El costo de expropiar cualquier avenida a los lados en los laterales sería enorme. No habría dinero para hacerlo. Está condenada a seguir teniendo metro subterráneo. Aquella vez decían que se iba a caer. Y el puente que está sobre el río Isabela, que le llamamos ferroducto, decían que a los 2 meses se caía. Y luego hicieron el otro puente, que es el puente atirantado, que está sobre el río Osama. También decía que se caía. Oye, es el puente más ferroviario más largo del mundo. Está en los récords Guinness. Eso es así, señores. Yo decía que en el metro yo no me iba a montar, ni en el teleférico tampoco. Pues la invito a montar, si me voy a montar con usted. Eso fue hasta que yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Desde la inscripción yo hice mi carrera en el metro de Santo Domingo. Eso es así. Señores, me dio la oportunidad de escoltarlo. Sí. La gente de La Victoria, donde está el alcalde del Gringo, está muy contento porque en el metro también le ha dado facilidades a los estudiantes, a personas que necesitan. Hay una partecita que es la extensión del metro en la zona de Punta. Quiero que nos hable un poquito de eso. ¿En qué está esa parte? Esa parte ya empezamos. Estamos haciendo las evaluaciones de las expropiaciones, que no se ha hecho todavía la primera. Pero ya tenemos el 30% de las columnas colocadas. ¡Ay, señores! Porque nada más hay que dar una vuelta y ustedes se van a sorprender. Óyeme, pero esta gente no han dicho nada. Y mira, hemos ido trabajando en aquellos lugares en que los propietarios nos han permitido meterle una columna en el parqueo, por ejemplo, en aquellos lugares donde no había que hacer expropiaciones. Y tenemos cerca de 40 pilas, que son pilas, porque es como un puente. Son esas columnotas grandotas, que son las pilas del metro. Definitivamente también estamos muy contentos. Y el año que viene vamos a estar dedicados enteramente a continuar eso. Y en esa extensión hacia Punta de Villamella, son 2,5 kilómetros aproximadamente, tiene 2 estaciones y al final va a haber unas cocheras y talleres nuevos también. Así como dijimos que en la línea 2 iba a haber uno, porque al ser tantos vagones que vamos a tener, no tenemos dónde pernocten. Ahora también ahí hay algo que el presidente de la República, Luis Abinader, nos exigió. Dijo, yo necesito un parqueo ahí. Excelente. Para que la gente que venga desde Punta de Villamella, que venga de toda esa zona hacia acá, se parquee ahí, se monte en su metro y entre a la ciudad en su metro. Mi parte favorita. Presidente Luis Abinader, un estadista, señor, una persona que le da con una visión extraordinaria. Totalmente, que le da continuidad, señores, a lo que es el Estado. José, un abrazo, bendiciones, un honor tenerte aquí. Gracias a ustedes. Esta parte, señores, dedicada especialmente al director ejecutivo Rafael Santo Pérez, una estrella, un funcionario, un gran profesional. Funcionario de primera. Y un jefe maravilloso. Palabra final, José. Bueno, la palabra final es de una vez exhortar a todo el pueblo dominicano, a todos los usuarios del metro y a los que no lo son, que empiecen a hacerlo, que vean cómo es el metro, que prueben lo que hemos llamado la cultura metro, donde prima el respeto y la tolerancia sobre los demás.
Ahí entra un viejito como yo y se para alguien y me da el lugar. Entra una señora embarazada y no hay que decírselo, ya se paran. Y le da a todo el mundo. Usted viaja con comodidad, viaja seguro y viaja por un precio que es risible, 20 pesos dominicanos. Y con aire. Y con aire. El metro. Viaja cómodo, seguro. Eso es así. El metro. Rápido. El metro avanza el país. Señores, será hasta una próxima entrega. Muchas gracias, José. Rafael, este cafecito a tu salud. Bendiciones.